decirle que no somos caídos del cielo, decirle que no hemos nacido así, que también vivimos una vida como la que viven ahora ustedes. Bendito Dios, soy una mujer, una vida reconciliada con el Señor, que por la misericordia de Dios usó a mi abuelita para conocer esta palabra preciosa en mi niñez, en mi adolescencia. Pero, bendito Dios, lo conocí a mi Cristo a esa edad, pero mis padres no tienen a Cristo. Cuando seguí creciendo, no tuve quizás el respaldo ahí con ellos. Entonces me dejé llevar por la vida cotidiana, no por la vida que en el mundo así se vive. Así crecí. Bendito Dios, llegué a mi adolescencia, llegué a la edad de 24 años, me comprometí con el papá de mis hijos. Cristo Jesús, hice las cosas todo al revés, pero fue por mi duro corazón ante los ojos de mi Dios, ante las cosas santas que Él nos enseña a vivir en santidad. Y yo endurecí mi corazón para ello, entonces todo me fue mal, elegí mal. Bendito Dios. Conviví con el papá de mis hijos. Producto de esa relación tuve 4 hijos. Bendito Cristo Jesús. Vivíamos como perros y gatos. Nunca he hablado mi testimonio, pero Dios ha puesto esto en mi corazón. Él, atado al licor, cuando él tomaba, me trataba de una manera tan horrible. Nunca me pegó, pero sus palabras eran hirientes. Si mi padre o mi madre se metían a defenderme, con ellos también se la agarraban. Y todo eso absorbieron mis hijos de pequeños. Entonces, yo enfermé un poco de los nervios, pero de ahí me di cuenta que no sacaba nada bueno por ponerme nerviosa. Entonces desarrollé en mí un carácter donde me puse al extremo que si él gritaba, yo gritaba más fuerte. Y siempre quise tener yo la última palabra. Pero yo luchaba con mis propias fuerzas para que él cambiara. Pero lo hacía tan solo por seguir viviendo así y no venir a los pies de Cristo, porque yo sabía que si venía a los pies de Cristo todo cambiaba, pero mi duro corazón no quería. Entonces empecé a luchar con mis propias fuerzas, y como él trabajaba en los talleres pintando carros, yo me recorría todos los talleres, me iba hasta la Coche a recogerlo los sábados en la tarde, porque él me decía, ayúdame a cambiar, porque sabía que los sábados le pagaban y él se agarraba a tomar. Entonces yo me iba a recogerlo, me iba a la Coche, me iba a los talleres de Patasca, me iba a los talleres de Grifo Nororiente a recogerlo. Pero era en vano, hermanos, era en vano, porque él se me escondía igual, tomaba y llegaba hasta el lunes. Entonces, como no pude de esa manera, porque yo no era Dios, yo no lo podía cambiar, entonces usé otra táctica. Cuando yo sabía que ya estaba tomando, yo lo dejaba dormir afuera en la calle, no lo dejaba entrar, porque yo decía, si yo lo dejo entrar, de nuevo los pleitos y mis hijos iban a vivir eso. Yo ya no quería sufrimiento más para mis hijos, pero aún así no quise venir a los pies de mi Dios. Pasaron los años, así viví, hermanos, hasta que yo le pedí a mi Dios que me quitara este amor enfermizo que sentía por Él, porque me hacía sufrir. Yo decía, este amor es como la droga, que sé que me hace mal, pero lo seguía consumiendo, bendito Dios. Entonces, de ahí
tomé la decisión de separarme de él definitivamente. Entre mis hijos tuve una niña con parálisis cerebral, de la cual di todo lo que pude. Empecé a vivir para mis hijos como madre, y de ahí el diablo me engañó una vez más y me dijo y me susurró al oído: vives para tus hijos, pero también me decía, eres mujer y necesitas diversión, necesitas distracción. Y empecé a hacer la vida, esa vida sucia, esa vida nocturna. Empecé a dejar a mis hijos durmiendo los fines de semana para irme a los bailes, para irme a las peñas. Mi segundo lugar era Manos Piuranas, que está ahí por la comisaría del norte. Ahí paraba, mientras que dejaba a mis hijos durmiendo. Quizás sus ojos de esos niños inocentes no me vieron, pero los ojos del cielo, los del Dios Todopoderoso, ellos me veían lo que yo hacía. Empecé a salir 11 de la noche, llegar a mi casa 5 de la mañana. Para que no me escucharan los vecinos, cogía los zapatos con mis manos y en punta de pies pasaba. Hasta que mi Señor me dio el azote que siempre lo tengo que hablar en mi testimonio. Porque yo ya no podía seguir viviendo así. Yo estaba arrastrando a mis hijos a eso. Mi Dios me quitó a mi hijita de 12 años y medio. Bendito Dios, ella tenía su parálisis cerebral. Ya últimamente usaba sonda, comía sus alimentos licuados. Pero mi Cristo se la llevó, y como yo conocía la palabra de Dios, mi dolor fue consolado. Porque yo sabía que mi Dios la tenía con él. Yo sabía dónde había ido a parar el alma de mi hija. Y ahí es donde empieza, bendito Dios, el trato con mi vida. El Señor habló a mi corazón y me dijo: estás tranquila porque sabes que tu hija está conmigo. Mi hija perdió la vida de 12 años y medio. Ella murió. Ella no pecó. Pero hermanos, el Señor me dice: ¿y qué tal si en vez de ella fuera uno de tus hijos ya pecando? ¿A dónde hubiera ido su alma? Fue como una cachetada que me dio el Señor, como diciendo: recapacita, porque mis hijos estaban creciendo como ateos, porque yo no les hablaba de la iglesia tradicional, ni tampoco del evangelio. En ese dolor donde mi hija estaba en el cajón, una vecina que estaba a mi lado me dijo: señora, para que manden a ver al sacerdote, para que hagan los santos óleos y tanta cosa que hacen. Y yo le dije a aquella vecina que me vio pasar de madrugada con los zapatos en la mano, con la mini, venir de los bailes. Yo le respondí y le dije: no quiero ningún sacerdote. Lo que quiero es que mi papá vaya a traer a un pastor. Y ella me miró así como si yo hubiera estado loca y me dijo: ¿tú no eres católica? Yo le dije: no, mi corazón es evangélico, es cristiano, mi corazón. Inmediatamente mi papá llamó a un pastor ahí en el sepelio. Y yo no me había dado cuenta, hermanos, que desde ahí el Señor empezó a obrar en mi vida. Porque la lisura ya no salía de mi boca. El doble sentido ya no salía de mi boca, porque yo no podía hablar sin doble sentido. El Señor fue limpiando, bendito Dios,
A los 3 meses que mi hija falleció, tan endemoniada estuve que me atreví a ir a un baile nuevamente. Mi madre me dijo: ¿cómo te vas a ir si recién tu hija acaba de partir? Y yo le dije: no, es que el luto se lleva en el corazón. Mentira del diablo. En esa noche que yo me fui, no me divertí para nada. Me la pasé sentada y desde las 11 que fui a la fiesta, 12 y tantos, llegué a mi casa. Mi Dios ya había empezado a hacer la obra. Mi Dios empezó a cambiar a mis hijos por la misericordia de Él. Los puso en un colegio cristiano. Yo tomé la decisión de buscar ya a mi Señor, de acercarme a Él, y el Señor empezó a usar a familiares cercanos. Empecé a congregar. Los primeros días de agosto del 2019 entregué mi vida a Cristo, de los cuales, bendito Dios, empecé a llevar a mis hijos. Mis hijos empezaron de cero a buscar al Señor, pero para ello yo tenía una hija adolescente. Tu madre soltera que me estás escuchando, yo tengo una hija adolescente de la cual quería salir a las fiestas. Ahora la convertida era yo, no ella. Ahora, ¿qué hacía? Decía yo: Señor, bendito Cristo Jesús. No la podía tener encerrada. No podía amarrarla de las manos para que no vaya a la calle. No podía, tenía que actuar sabiamente. Entonces yo a mi hija de 17 años, 16 años, la invitaban a fiestas. Le decía: anda con tu prima, no la mandaba sola. Y la dejaba en fiestas de casa, discoteca, no, le decía. Se iba después de haberme rogado, creo, una semana. Recién le decía: ya anda. Hermanos, cuando yo dejaba ir a mi hija, yo le abría la puerta para que se vaya. Yo cerraba la puerta y me iba a mi cuarto de rodillas a clamarle al Señor que ponga aborrecimiento a las cosas de este mundo, porque yo no quería que pase por la senda que yo pasé. Y empezó la guerra, bendito Dios, porque yo escuchaba eso en las hermanas de la central. Y yo dije: si ellas pudieron, yo también puedo. Y las pocas veces que yo le mandaba a una fiesta, yo le abría la puerta y corría a las rodillas y le decía: Señor, ponle aborrecimiento. Hermanos, no les miento, que a las 12 y tanto, cerca para la 1, regresaba y me decía: mamá, yo te extraño cuando estoy en una fiesta. Todas las amigas que están ahí solamente hablan de la marca de la ropa, de que quién toma más que la otra, quién se amanece más que la otra. Unas conversaciones vacías. Y yo estoy ahí con mi cara, me dice a mi hija. Y yo sentía que era el poder de Dios. Una vez yo ya estaba acostada y ella me dijo: mamá, me han invitado al cumpleaños de mi mejor amiga. Esta mejor amiga vivía al frente de mi casa, vive. Y sus padres, como no tienen a Cristo, su mamá tiene cáncer y el hombre tenía un amante. Esa amante había venido a la casa a pegarle a la mujer, a reclamarle al marido en el cumpleaños justo de la amiga de mi hija. Hubo un tal pleito que los vecinos salieron a defenderla, aquella mujer. Y entonces a eso de las 11 de la noche me dice mi hija: mamá, dice mi amiga que igual va a celebrar su cumpleaños. Dice que su mamá no le va a malograr el día.
déjame ir. Y yo le dije, Natalie, no, le digo, hija, no. Porque no es en casa, era en una discoteca y esa discoteca yo la había pisado. Entonces cuando ella me da el nombre de la discoteca le dije no. Solamente le dije una vez no. Y ella empezó a rogarme, a llorar en un banquito, se sentó al pie de mi cama y lloraba. Mientras que ella me hablaba, mis oídos ensordecieron y yo por dentro le decía, Señor, dame palabra para responderle a mi hija y que entienda. Ella me dijo, mamá, ellos quieren ir a la discoteca porque quieren divertirse, aunque sea un fin de semana, se quieren divertir. Y yo le dije, hija, es cierto, tus amigos se quieren divertir y es verdad que hay un poco de diversión ahí. Pero ¿por qué buscan eso? Porque de lunes a viernes viven un infierno en su casa. O el padre toma o la madre toma. O el padre es adúltero o la madre es adúltera. O tanta cosa que se vive en los hogares cuando no tienen a Cristo. Entonces quieren un fin de semana tener unas cuantas horas de diversión. Pero tú, ¿a qué vas a escapar de esta casa? ¿Qué diversión? Si aquí de lunes a viernes tu madre ya no se va a ninguna fiesta. Tu madre ya no se escapa de aquí. Ustedes no tienen problemas, hijos. ¿A qué te quieres ir? Le dije. Y ella se abalanzó a mi pecho y me dijo, mamá, tú tienes razón. Y empezamos a llorar y a llorar. Y yo le dije, hija, tenemos que seguir yendo al templo para algún día en la eternidad encontrarnos con tu hermana. Porque la palabra de Dios lo dice, que nos encontraremos en la eternidad. Y así el Señor me enseña a seguir batallando. Bendito Dios. Con los hijos le doy gracias a Dios porque muchas veces escucho decir que en el hogar si no está el Padre todo se descarrila. En mi hogar no hay un Padre, pero tengo al Padre eterno, al Dios Todopoderoso, quien me da sabiduría, quien me ayuda, quien pelea mis batallas. Le doy gracias a mi Señor. Bendito Cristo Jesús, este mi corto testimonio. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios.